y buenas tardes a todos y bienvenidos a esta charla en la que vamos a tratar sobre un personaje que realmente es bastante desconocido, como tú muy bien dices. Todo el mundo le suena un poco el nombre de Pitágoras, se asocia siempre al famoso teorema sobre los triángulos rectángulos y se conocen poco otras facetas. Efectivamente, a Pitágoras se le ha definido como un carismático polímata. Una persona de muchos saberes. Fue un geómetra, científico, místico y matemático del siglo VI antes de Cristo. En aquella época debo decir que no había una división radical como hoy en día entre ciencias, letras, se podía ser científico y chamán o astrónomo. No había compartimentos estancos entre los saberes y las palabras que definían a los sabios realmente eran aquellas que dominaba muchas tecnas, y la palabra tecne en griego, que se ha traducido como técnica, realmente tenía muchos matices para los antiguos griegos. Pitágoras no dejó ningún escrito, se movió en el mundo de la oralidad y es cierto que hay mucha dificultad en distinguir lo que procede de sus propias enseñanzas de él mismo y de lo que escribieron sus discípulos, además de las numerosas leyendas e historias que se cuentan sobre él, muchas de las cuales, por mínimo sentido común, vemos que son fantasía. No obstante, se le definía. Después de haber muerto, un siglo después, ya se había convertido en una figura legendaria por su modo de vida, por sus extraordinarias enseñanzas. Tenía reputación de sabio, de taumaturgo. Los taumata eran los hechos admirables. Taumata. Era capaz, se decía que era proclive a las tesis, que entendía el lenguaje de los animales, que dominaba la naturaleza, que adivinaba el futuro, sanaba mediante la palabra, conocía los secretos de la muerte, lo más importante. Además, se le atribuye la invención de la oratoria, del arte de hablar, y tenía el don de la profecía e incluso de la bilocación. Decían que la habían visto enseñando en dos ciudades, en dos orillas, a ambas orillas de un río. Los pitagóricos solían decir que entre los seres racionales hay tres tipos: uno humano, uno divino y uno como Pitágoras. Ya esto nos da idea de cómo Pitágoras es considerado como un ser especial desde su origen. Vamos a ver los pequeños apartados que vamos a tratar porque, como muy bien ha dicho Vicente, el tema es muy amplio y sería muy difícil abordar todo con profundidad. Aquí tenemos una imagen muy bonita de los pitagóricos celebrando el amanecer. Vemos primero las fuentes que tenemos para estudiar, para abordar el estudio de Pitágoras, también la biografía de este hombre singular, sus doctrinas, la hermandad pitagórica, la visión del mundo y del universo, las mujeres, un apartado para las mujeres dentro de las sociedades pitagóricas y algunas sentencias atribuidas a Pitágoras o a su propia escuela. Para el estudio de Pitágoras, las fuentes más fiables que tenemos son las biografías ya tardías, escritas en el siglo II por Diógenes Laercio y posteriormente por Porfirio y Jámblico. También tenemos una recopilación de unos versos tardíos, que son como unas exhortaciones morales que son atribuidas a Pitágoras, pero que realmente proceden de sus discípulos, que son los versos áureos. Pitagóricos eran muy modestos, lo atribuían todo al maestro. Después tenemos citas históricas de, por ejemplo, filósofos presocráticos. Tenemos de Genofonte, de Genófanes, de Empédocles, los historiadores Heródotos y Genofonte, Platón, el filósofo que fue el gran difusor de las ideas pitagóricas. Realmente a Platón se le acusó incluso de haber copiado la doctrina pitagórica y coincide con él en la mayor parte de su obra. También Aristóteles, que fue contrapitagórico, y el orador y maestro de filosofía política, y Sócrates ya en el siglo IV. De Pitágoras se dice que era un hombre, como hemos visto, zeios,
un hombre divino, que estaba como a medias entre el ser humano y la divinidad. Pitágoras nació en la isla de Samos aproximadamente hacia el 570 a.C. Era hijo de un grabador de joyas llamado Mnesarco, y cuenta la tradición que fue Mnesarco a consultar al oráculo de Delfos, que era de donde emanaban las grandes verdades absolutas. Y el oráculo le vaticina que va a tener un hijo que será un gran benefactor para la humanidad. Cuando la mujer da a luz, le pone de nombre Pitágoras, que tiene una simbología singular. Pizos se asocia no solo a la sacerdotisa de Delfos, que sería la Pitia o Pitonisa, sino a la serpiente Pitón, que fue quien habitó originariamente el oráculo de Delfos, que lo tenemos aquí en la imagen a la izquierda. Detrás de mí aparece el mapa del sur de Italia, llamada la Magna Grecia. Esta región eran colonias griegas en el sur de Italia, y allí es donde Pitágoras desarrolló su labor de enseñanza, donde desarrolló su doctrina y también su actividad política, concretamente en la ciudad de Crotona, y posteriormente parece ser que murió también en la ciudad de Metaponto, que está un poco más al norte. Por tanto, Pitágoras está asociado al oráculo de Delfos. Su madre era, dicen algunos, Parténide, pero cambia el nombre a Pitais. Y su nombre significaría, por tanto, Pizos, y Agoreguo, que significa augurar, vaticinado por la Pitia, y también significa que augura, que dice verdades píticas, con lo cual tiene un nombre doblemente significativo para lo que supuso su labor como persona de transmisor de una doctrina singular para el mundo de Occidente, y no solamente una doctrina mística, una escuela de vida, sino también por sus aportaciones al mundo científico deductivo y al desarrollo racional de las ciencias. Se dice que Pitágoras mostró desde pequeño una gran inteligencia y una curiosidad especial por el saber, y que viajó con su padre por distintos lugares, por distintas regiones, y que tuvo una educación esmerada. Aprendió a escribir poemas, a recitar a Homero y a tocar la lira. Tras la muerte de su padre, también fue instruido por los sabios caldeos y los sabios sirios, y tomó a sabios como maestros a Ferécides de Siros, al filósofo Tales de Mileto, que estaba ya muy anciano, y a su discípulo Anaximandro. Tales le recomienda que vaya a Egipto para profundizar en sus conocimientos, puesto que el joven mostraba una destreza en el aprendizaje singular. Llevaba, se dice, una carta del propio tirano de Samos, que era Polícrates, para el faraón Amosis. Llegado a Egipto, fue rechazado continuamente por la poderosa casta sacerdotal, que se negaba a admitirlo en sus escuelas, en su especie de universidades de la época, hasta que finalmente logró ser aceptado debido a la actitud de resignación y de humildad que mostraba. Logró ser aceptado en las casas de la vida, y pasó allí 20 o 22 años aprendiendo geometría, profundizando en astronomía y en cuestiones esotéricas. Los sacerdotes egipcios eran unos geómetras excepcionales, puesto que el Nilo se desbordaba cada año y se borraban las lindes. Por eso esta función era tan especial y tan importante. Dice Antífono, en el siglo IV a.C., Antífono serviría como fuente a Porfirio. Aseguró que Pitágoras había aprendido a hablar egipcio directamente del faraón Amosis II, y que había sido el único extranjero en ser aceptado para estudiar con los sacerdotes en Tebas. En el 525, Cambises invade Egipto y Pitágoras es llevado como prisionero a Babilonia, pero allí se asocia con los magioi, con los magos,
con los que amplió sus conocimientos en astronomía y en el arte de adivinación durante más de una década. No se sabe cómo fue liberado. El hecho es que posteriormente regresó a Grecia, viajó a Creta y allí pasó un tiempo en una cueva, en la llamada hibernación, que era tan del gusto de los sabios y de los profetas de la antigüedad. Volvió a Samos, a su Samos natal, para interesarse por los misterios órficos y los misterios eleusinos. Los misterios eran, diríamos, un apartado no de la religión, pues no eran una religión en el sentido en el que la entendemos hoy, pero sí era una especie de teología que se asociaba a rituales de renovación y muerte asociados al ciclo de la vida. Los misterios eleusinos eran los que se hacían en honor a la diosa Deméter, para los romanos Ceres, y que regulaban los ciclos de las cosechas y de la renovación de la tierra, de los ciclos de la vida. Y también se interesó por las leyes de la ciudad. Solía hablar, dice Pitágoras, y exponer sus conocimientos en una especie de anfiteatro semicircular, conocido como el hemiciclo de Pitágoras. Posteriormente, decidió marcharse, pues no encontró, digamos, en sus conciudadanos el interés adecuado a la importancia que él le daba a sus conocimientos. Y se dice que una vez que él se hubo marchado, los magistrados utilizaron aquel recinto para hacer sus reuniones. De ahí que el hemiciclo haya quedado vinculado siempre a la política. Llegó a Crotona en el año 520 a.C. y allí fundó una escuela parecida, una especie de fraternidad parecida a lo que nosotros decimos eh, em, una secta, que practicaban un hermetismo absoluto y una simbología secreta. Se dice que incluso castigaban a los que, con la muerte, a los delatores de los secretos de los iniciados. Y una pequeña cuestión que me gustaría avanzar aquí, que no tiene que ver directamente con esto, pero que que se suele pasar por alto, es una cuestión relativa al alfabeto griego. Se dice en la Suda y en el Escoliasta de Dionisio de Tracia que el alfabeto griego, que procede del fenicio, fue perfeccionándose a partir de que Homero pusiera por escrito sus obras, la Ilíada y la Odisea, y que incluso el oráculo de Delfos o el sabio Semónides les añadieron caracteres, pero que fue Pitágoras quien cuidó de la belleza de todas las letras, acercando sus líneas a la geometría y modulando sus contornos, sus rectas y sus ángulos. Físicamente, Pitágoras era un hombre imponente, apuesto, pacífico, feliz y lleno de encanto. Por ello, también atrajo a numerosos seguidores. Murió, como hemos dicho, en la ciudad de Metaponto aproximadamente en el 475. Las fechas bailan un poco, 480, 475, parece una larga vida antes de Cristo siempre. Respecto a la doctrina de Pitágoras, tan manoseada y tan utilizada muchas veces para distintas cuestiones, debemos decir que fue el primer filósofo griego que introdujo una concepción dual de la realidad. Siempre, decía él, se pueden distinguir en todo dos planos, uno superior a otro. Sería por encima del mundo físico, habría un plano superior, que sería el metafísico, más allá de la física. Sería este plano metafísico, contendría entidades inmutables e inmateriales, como serían, por ejemplo, los números, las figuras geométricas y las almas humanas. Luego, más adelante, cuando veamos los números en Pitágoras, la teoría del número, veremos las dualidades que estableció respecto a los 10 primeros números. Pitágoras se adhirió a la doctrina órfica de la inmortalidad del alma. Esta doctrina parte de un personaje mítico, Orfeo.
Orfeo no existió, pero en torno a él se formó una teología, es curiosísimo, porque se formó una teología con una cantidad de seguidores y además de irradiaciones hacia otras culturas y hacia otras y a otras sociedades que realmente es sorprendente. Orfeo, el mito es muy bonito. Orfeo fue un viajero del más allá. Se dice que sabía, que conocía lo que esperaba al hombre tras la muerte. Y esto fue porque perdió a su esposa Eurídice, que murió mordida por una serpiente. Roto de dolor, bajó al inframundo con la idea de recuperarla para la vida. Se dice, pasa por ser el mejor músico y poeta de todos los tiempos, que tañendo su lira y con sus cantos, ablandó al perro cerbero que guardaba las puertas del averno, le franqueó la entrada, también ablandó el corazón de los jueces infernales, Minos, Radamantis y Eaco, y finalmente llegó ante el propio dios Hades y su esposa Perséfone. Consiguió conmoverlos y Hades consintió en que Eurídice volviese a la vida siempre y cuando se cumpliera la condición de que Orfeo no mirase para atrás hasta que no hubiesen salido a la luz del día. Iniciaron el ascenso, pero Orfeo, cuando vio la luz, no pudo controlarse y miró para ver si su amada lo seguía. Y en ese momento, como vemos aquí en la imagen, el cuadro que tenemos aquí a la izquierda, ve con dolor cómo su amada es tragada hacia las profundidades del inframundo. Se dice, bueno, que roto de dolor, dejó de tocar la lira y las fieras a las que anteriormente amansaba y no le atacaban, pues le atacaron y lo destrozaron. Otras versiones dicen que las mujeres tracias se encapricharon de él y queriendo cada una tomarlo para sí, pues acabaron desmembrando. Lo cierto es que Orfeo tenía que morir, porque los dioses no podían consentir que un mortal supiese y pudiese revelar lo que aguardaba al ser humano después de la muerte. Para Pitágoras, que se adhirió a esta doctrina, él, digamos, espiritualizó la teoría de la transmigración de las almas y profundizó aún más, fue más allá. Pitágoras decía que el alma es inmortal, racional y responsable de sus actos, y que tras la muerte transmigraba varias veces hasta volver a alcanzar el origen divino del que realmente procede. Decía una frase muy lapidaria que era, eres un alma que sostiene a un cadáver, se le atribuye. Y él intentaba enseñar a librar el alma de la prisión del cuerpo mediante una serie de rituales, de normas muy estrictas, de privación de alimentos, que veremos ahora poco a poco. Pitágoras pensaba que el alma reencarnaba eh, hasta en una serie de grados. Y él mismo recordaba, decía, haber sido en una de sus primeras reencarnaciones hijo del dios Hermes y que éste le había ofrecido concederle un don, cualquiera menos la inmortalidad. Entonces Pitágoras pidió el don de la memoria, poder recordar vidas pasadas, todas sus vidas pasadas. Entonces, se dice que él recordaba, por ejemplo, haber sido el héroe troyano Euforbo, muerto en el asedio de Troya, muerto por Menelao. Se dice, hay una leyenda que fue con sus discípulos de Argos y que vio un escudo, se puso a llorar. Y le preguntaron, bueno, ¿qué te ocurre? Y que él dijo, ¿veis ese escudo? Ese escudo fue mío. Yo fui Euforbo en otra vida. Mirad cómo tiene mi nombre escrito grabado por detrás. Bueno, son leyendas que son curiosas también para él. El filósofo presocrático naturalista Empédocles, que vivió poco después y que estuvo también muy imbuido y muy influenciado por las teorías órficas y por el pitagorismo, él mismo decía que recordaba haber sido en otra vida muchacha o planta, por ejemplo. Y en su poema Cázar Moi, afirma lo siguiente: y entre ellos vivía un hombre de raro saber,
poseedor de las mayores riquezas de espíritu y maestro en toda especie de ingeniosa destreza. Pues siempre que ponía sus talentos en tensión, podía mirar con facilidad a todo lo existente, habiendo vivido entre 10 y 20 vidas de hombres. Y se cree que hacía que esto se refería a Pitágoras. Lo más llamativo de la teoría de la asociación órfico-pitagórico es efectivamente la teoría de la transmigración de las almas o metempsicosis, que tiene su paralelismo también en otras culturas. Comento que en la antigüedad también los sabios viajaban continuamente, no era gente que permaneciese aislada en sus ciudades y los conocimientos se compartían, había influencia mutua en muchísimas cuestiones, pues astronomía, matemática y también en teorías espirituales y además se investigaba y se descubría cosas conjuntamente. Metapsige significa metad, en este caso sería cambio. Aquí tenemos en griego la palabra psige escrita sobre la mariposa, que era como se representaban se representa el alma, a partir de un mito muy bonito que es el de Eros y Psiquis. ¿eh? Significa cambio de alma y se fundamenta en el parentesco entre todos los seres vivos. El orfismo ya había hablado de la transmigración de las almas o metempsicosis y el pitagorismo se adhiere a esta doctrina porque ambas son soteriológicas. Soter significa en griego salvador y son teorías, son doctrinas destinadas a salvar el alma. La gran diferencia entre ellos es que los órficos fueron un grupo que se centró en sí mismo y los pitagóricos se interesaron mucho por transmitir esas doctrinas y aplicarlas a la política de las ciudades. Fueron muy activos en política. El momento de la muerte es para Pitágoras el momento en el que el alma sale del cuerpo. En ese momento, dice Pitágoras, «Apothnes tos anthropu, he psyche ergei eistopon tina». Una vez que ha muerto el hombre, su alma va a otro lugar y de ahí puede entrar en otro ser, pues normalmente se decía en un ser que estuviera, en alguien que estuviese naciendo en ese momento, o bien en un animal. Incluso llevado al humor, el filósofo presocrático Genófanes ridiculizaba a Pitágoras diciendo poco menos que estaba ido, que era una tontería lo que decía, y contaba una anécdota que iba Pitágoras por la calle y vio a un hombre maltratando a un cachorro y que le dijo, no le pegues, que estoy oyendo en él, en su ladrido, reconozco la voz de un amigo mío que acaba de morir. Bueno, es normal que unos filósofos y unos escritores ridiculizaran a otro, en este caso Pitágoras no escribió, pero el ágrafo Sócrates fue ridiculizado también, por ejemplo, en la comedia Las nubes de Aristófanes. Las almas, según el grado de ascetismo y purificación y también según el comportamiento que hayamos tenido en vida, van pasando por distintos cuerpos, es decir, por una cadena de metempsicosis que dependerán de un juicio que habría tras la muerte, hasta que se uniesen de nuevo, como hemos dicho, con su origen divino. De ello dedujeron los pitagóricos la compasión por los animales, el trato humano a los esclavos y la igualdad moral y espiritual de la mujer con respecto al hombre. Habría también como una escala como una escala en los ascensos del alma, desde los grados más bajos, dependiendo de lo que hubieras hecho mal en la vida anterior o que tuviese a lo largo de otras vidas, hasta los grados más altos. Y por ello mostraron una gran comprensión y una gran humanidad hacia las personas con problemas físicos o mentales, pues ellos pensaban que estaban pagando por alguna otra vida anterior. Comenta Diógenes Laercio en su biografía de Pitágoras que Pitágoras fue el primero en rechazar el nombre de sabio y en llamarse a sí mismo filósofo, filosofos, que ama a la sabiduría. Él decía
era un hombre modesto, que él amaba la sabiduría, pero que él mismo no era un sabio. Veamos la reminiscencia que tuvo posteriormente en Sócrates. Y decía que para Pitágoras la vida era como un festival, como una competición deportiva de los que se celebraban entonces, donde unos, los atletas, venían en pos de la fama y la gloria. Otros venían a comerciar y a hacer ganancias, pero solo unos pocos venían simplemente a observar y a ver cómo se sucedían las cosas, de tal manera que llegados de distintas vidas y de distintas naturalezas, unos eran esclavos de la fama, otros del dinero, pero otros, despreciando todo aquello, se dedicaban a observar con empeño la naturaleza. Son los amigos de la sabiduría, y esta es la actitud más grande que puede tener un hombre libre, la de conocer y contemplar sin ganar nada. Veamos ahora respecto a la fraternidad pitagórica, la conocida como sociedad o fraternidad pitagórica, que fue fundada en la ciudad de Crotona, en la Magna Grecia, como hemos dicho antes. Esta fraternidad, conocida como Escuela Pitagórica, se caracterizaba por un secretismo absoluto con respecto a sus prácticas y creencias, lo cual dificulta aún más el conocimiento real de las enseñanzas de esta escuela. Sabemos que era una sociedad, eran unas escuelas, al principio era solamente una, posteriormente incluso se dividieron en varios edificios, en varias casas. Estaba fuertemente jerarquizada. El maestro no lo podía ver cualquiera y los discípulos se distinguían entre acusmaticoi, que eran los que simplemente podían escuchar, que del verbo acuo, que significa en griego oír, escuchar. Se dice que podían escuchar, el maestro hablaba detrás de una cortina y no podían ni verlo, ni tocarlo, ni nada, solamente escuchar. Y luego estaban los mathematicois, que eran los que ya estaban iniciados, ya tenían conocimientos y estaban más cercanos al maestro. Había grados de cercanía al maestro. La palabra mathematicois procede del verbo griego manzano, que significa aprender. De hecho, ta mathematica, las matemáticas, es el aprendizaje, las cosas que se aprenden. Pitágoras exigía unos durísimos requisitos para admitir a los miembros de su comunidad, de su hermandad. Les hacía, se dice, un examen físico, les observaba el rostro, la manera de hablar, los gestos y el movimiento, para ver si eran aptos para abordar su futura vida en la sociedad, en la hermandad. Debían además cumplir estrictas pruebas diarias y guardar silencio durante largos periodos de tiempo. Se habla de 5 años de silencio, los que por lo menos no podrían participar activamente en las reuniones en la sociedad, solamente escucharían. Durante este periodo podrían activar la concentración, la meditación, que los prepararía para una futura vida activa. Además, tenían que hacer examen de conciencia diariamente. Tenían unas prohibiciones curiosas, algunas totalmente incógnitas para nosotros, que eran, por ejemplo, entre otras, no podían vestir ropas de lana o de piel de animales, ni enterrarse con ellas, no podían comer carne, ni habas, ni recoger lo que se ha caído, ni atizar el fuego con hierro, ni matar a una serpiente dentro de su casa. Tras estas normas se han querido ver símbolos que, por ejemplo, puedan suponer no matar una serpiente dentro de que veas en tu casa, pues han querido interpretar algunos estudiosos que se refiere a no matar a ni siquiera una persona que veas como enemigo cuando esté contigo de huésped. Por ejemplo, no matar, no atizar el fuego con un hierro quiere decir, para algunos, lo han interpretado como no encolerizar a alguien que ya esté muy enfadado. La prohibición de las habas,
es la que más quebradero de cabeza ha dado a los estudiosos y analistas de los textos y de todo lo que tiene que ver con el estudio de la figura de Pitágoras. Se asocia, algunos dicen que la forma recuerda a las puertas del Hades, a las puertas del Averno, del inframundo. Otros dicen que puede tener forma de embrión humano, incluso de testículos. Y otros dicen que dado que es un alimento indigesto y que produce flatulencias, podría molestar al alma, que para ello era una entidad gaseosa. Decía Porfirio que según periodos establecidos, para Pitágoras las cosas acaecidas volvían a suceder y que no había nada nuevo. Y de hecho se atribuye a Pitágoras la afirmación de que todo lo que existe ha existido siempre y no sufre más que meras transformaciones. Los pitagóricos tenían vida y posesiones en común, excepto las mujeres, que en este sentido estaban un poco más, digamos, cuidadas, pues podían tener posesiones propias y no tenían obligación de residir en la propia escuela. La reminiscencia de esta visión utópica de comunidad se ve no solo en la obra La República de Platón, donde los guardianes pues tienen comunidad de bienes y de incluso de mujeres, sino que se expuso también para intentar solucionar los conflictos políticos generados por la distribución de las propiedades y de las tierras. Y también, pues tiene, claro, se ha manifestado y ha sido recogido por todas las posteriores teorías de comunidad, las utopías todas de comunidad. Los pitagóricos eran famosos por su sentido de la justicia. Decía que se reconocía por su porte cuando se veían venir como personas respetables y honorables, su sentido del respeto por los demás y por uno mismo, el valor de la palabra dada y el valor de la lealtad era proverbial, e incluso podían dar la vida unos por otros dentro de esta fraternidad, cosa que por otra parte no era extraña, dado que ellos no temían a la muerte. Para ellos, su concesión de la vida y de la muerte, pues digamos, les protegía del miedo a la muerte. Se cuenta una historia muy curiosa, que es la de Damón y Fintias. Se dice que Dioniso, que el tirano Dioniso de Siracusa, acusó, mucha gente estuvo muy enfadada porque no podían entrar en las sociedades pitagóricas, no había manera. Y uno de ellos parece ser que, para ponerlos a prueba por algún tipo de causa, acusó a Fintias de conspiración y lo condenó a muerte. Y Cintias, como ellos eran personas humildes, aceptó resignado esta condena, pero le dijo que le pidió permiso para ausentarse unos días con objeto de ordenar sus asuntos de herencia y su legado y su casa. Y le dijo que en su lugar se quedaría su compañero y amigo pitagórico Damón. Al principio, muchos pensaron que era un truco, que se quedase Damón en prenda por Fintias. Pero cuando llegó el día señalado para la ejecución y la hora señalada, Fintias apareció para ser ejecutado. Se dice que el tirano, muy impresionado por aquella demostración de honradez, lo perdonó, los abrazó a los dos y pidió incluso que los aceptasen en la comunidad. Eh, en el aspecto político, los pitagóricos fueron muy activos en política. Ellos intentaron implantar sus ideas y de hecho gobernaron en algunas ciudades de la Magna Grecia y fueron llamados como legisladores también y como jueces. Ellos, su comunidad pitagórica, la fraternidad, es una comunidad, digamos, de fundamento aristocrático, porque ellos entienden que la justicia radica en la distribución de los derechos según el rendimiento de cada uno. Es lo que llamaríamos la igualdad geométrica y no la igualdad aritmética.
esta reforma moral, esta idea basada en una reforma moral de vida. Se dice que Pitágoras fue realmente un reformador de vida. Su escuela no era tanto de matemáticas, de música, de astronomía, sino una escuela de vida. Ellos quisieron poner estas ideas morales y también quisieron implantar un orden armónico de vida, tanto individual como social, porque hay un concepto que es esencial, que está asociado a la figura de Pitágoras como esencial, que es la armonía. Pitágoras cree que la armonía lo rige todo, lo domina todo, no solo en el plano físico, sino también en el plano moral, no solo aplicada a los astros, como veremos ahora, sino también aplicadas a la vida en sociedad. Lo contrario a la armonía social sería la anarquía, de la palabra anarjos, sin gobierno, que para Pitágoras tendría que ser evitada a toda costa. Fueron Se implicaron en muchas cuestiones políticas, por ejemplo, en las disputas que hubo entre las ciudades de Síbaris y Crotona, donde parece ser que Pitágoras actuó como mediador. Fueron también jueces y personas que despertaron mucha envidia y mucho recelo entre aquellos que fueron rechazados muchas veces por sus actitudes arrogantes para formar parte de la escuela. Se dice que precisamente uno de ellos, muy poderoso, azuzó una revuelta contra ellos y que fueron perseguidos, se refugiaron en casa de Milón, que era, además de yerno de Pitágoras, ganador de la Olimpiada de aquel año, y prendieron fuego a la casa, la muchedumbre prendió fuego a la casa y los mataron allí. Otros fueron capturados en la huida y Pitágoras pudo escapar, parece ser que pudo escapar. Y años más tarde, poco después, murió bien, porque hizo un ayuno muy largo, mm, lleno de pena, se habla de 40 días sin comer y ni beber y murió de hambre y de sed, o bien porque murió ya después de una larga vida. Según el filósofo Nietzsche, que había leído a Aristóteles, los pitagóricos son una secta de oligarquía cientifista que gobiernan sobre los artesanos y los militares, porque se han apoderado del número y por tanto de las ciencias de la medición, de la medicina armónica, de la astronomía y de la agrimensura. Efectivamente, el pitagorismo, filosóficamente hablando, se inclina hacia lo que llamamos el espíritu dorio. El espíritu dorio es un espíritu de dureza, de disciplina, que se extendía en aquella época, en aquellos años, precisamente por la Magna Grecia, que era la costa era de la zona más occidental de Grecia, porque pertenecía a Grecia, en contraste con la zona jonia, que es de donde originariamente era Pitágoras, que era la zona asiática de Grecia, podemos decir que tendía más a la blandicie, a la blandicie y que no concordaba con el control de los instintos y con las exigencias de la doctrina de la transmigración de las almas, porque, según Pitágoras, habría un juicio después de la muerte y de ese juicio dependerían las diferentes metempsicosis. Considerado el primer matemático puro, Pitágoras además contribuyó de manera significativa al avance de la astronomía, geometría y de las matemáticas griegas, derivadas particularmente de las relaciones numéricas y aplicadas, por ejemplo, a la teoría de los pesos y medidas. Para Pitágoras, el fundamento del mundo físico podía describirse en lenguaje matemático. El principio fundamental de la ciencia, para Pitágoras, era el número, como vemos aquí. Todo es número. El número era la esencia de todas las cosas. Los pitagóricos buscaron relaciones entre los números, que para ellos además los números para los pitagóricos no eran conceptuales como para nosotros, sino que para ellos tenían además como una realidad corpórea. Por ejemplo, decían, pues el 1 es el punto, el 2 es la línea, y además llegaron a fundar una mística del número
porque lo consideraron principios, que tuvo una gran influencia en toda la antigüedad. En el mundo antiguo distinguieron, por ejemplo, entre números pares, impares, perfectos, que son los que son iguales a la suma de sus divisores, lineales y planos. Los números fueron considerados, como he dicho, principios, y el número perfecto era la tetractis, el número 10, que lo tenemos aquí representado porque se podía representar en forma piramidal. Esta pirámide está hecha de la formación de los 4 primeros números, que sumarían 10. Y el 10 era la totalidad. Hay una cosa curiosa, por ejemplo, que en la astrología decían que habían identificado 9 planetas, y que como se habían quedado 9 y querían tener el número perfecto, la tetractis, que era la totalidad, que al mismo tiempo era la unidad, pues que se habían inventado un 10.º planeta, que sería la antitierra, que sería como un contratipo de la Tierra para que fuera encajado en el número 10. Por otra parte, tenemos también, bueno, de ahí viene nuestro sistema decimal. Y tenemos aquí a la izquierda el pentagrama pitagórico. El pentagrama pitagórico, así lo llamaban ellos, es la estrella pentagonal que resultaba de trazar las diagonales en la cara pentagonal de un dodecaedro, y que era el símbolo secreto mediante el cual ellos, los miembros de la secta o sociedad, se identificaban entre sí. Se iba marcando ese signo secreto. Descubrieron además los números irracionales, los poliedros y los poliedros regulares, y se dice que Hipaso de Metaponto, que fue pitagórico, murió ahogado por revelar el secreto de la construcción del dodecaedro. Fueron los primeros en establecer la demostración matemática mediante el razonamiento deductivo. Y en cuanto al teorema sobre los triángulos rectángulos de hipotenusa al cuadrado igual a cateto A al cuadrado más cateto B al cuadrado, era ya conocido por otras civilizaciones. Se sabe que un teorema tal fue utilizado, sobre todo para las grandes construcciones, en otras civilizaciones muy anteriores a la existencia de Pitágoras. No es importante en cuanto a quién lo inventó, sino a la utilización y a la difusión que hizo Pitágoras de estos conocimientos, pues fueron capaces los pitagóricos de aplicar sus conocimientos matemáticos a otros muchos planos de la realidad, y la divulgación y popularización que resultó de sus enseñanzas. Aristóteles sintetizó en el siglo IV la labor de los pitagóricos diciendo, bueno, Aristóteles tenía un cierto desprecio, ya he comentado que era contrapitagórico, y él no decía los pitagóricos, él decía los llamados pitagóricos. Los pitagóricos se dedicaron primero a las matemáticas, ciencia que perfeccionaron, y compenetrados con esta, imaginaron que los principios de las matemáticas eran los principios de todas las cosas. El descubrimiento de la dualidad, como hemos dicho antes, les llevó a establecer en torno a los 10 primeros números, naturales, 10 pares de opuestos, entre los que estarían, por ejemplo, impar, par, uno, mucho, derecho, izquierdo, recto, curvo, luz, oscuridad, bueno, malo, etc. Se clasificó a la matemática, además, en 4 ramas, que serían la astronomía, geometría, música y matemática, clasificación que se mantuvo durante 2 milenios en el famoso Quadrivium de las ciencias que se estudiaba en las universidades europeas. Respecto a su estudio de los astros, las formas matemáticas más perfectas para Pitágoras eran en la superficie los círculos y en los cuerpos las esferas. Pensaron que los cuerpos celestes eran esféricos, tanto la Tierra como los astros, y concluyeron que los planetas se mueven en órbitas circulares. Así crearon los fundamentos de la astronomía, que posteriormente desarrollaron
Primero otros pitagóricos como Filolao de Crotona o Arquitas de Tarento, y que posteriormente fueron ampliamente recogidos y desarrollados, pues no solo por los movimientos neoplatónicos, los filósofos neoplatónicos, sino incluso Kepler, que se definía como neoplatónico y que se adhirió también a las doctrinas iniciadas por Pitágoras. Em, Determinó Pitágoras que el lucero del alba y el lucero vespertino eran la misma estrella, el planeta Venus, y todo ello lo llevó a ver el mundo como un cosmos. La palabra cosmos significa orden. Era el universo un orden normativo fundamentado en el número y la medida. Su astronomía y su cosmología se basan también en la del filósofo Anaximandro, y afirma la disposición armónica y ordenada de los cuerpos celestes. Los cuerpos celestes estarían distanciados entre sí, aquí podemos verlo en la diapositiva, estarían distanciados de un fuego central según intervalos que corresponden a los de la octava musical. Por ello, en sus movimientos circulares producen una música. Es la música de las esferas, la llamada armonía y música de las esferas. Esta música no la podemos oír porque sería un sonido constante y nuestro oído está acostumbrado. A pesar de que él afirmó que los astros giraban en torno a un fuego central y que la Tierra giraba sobre el eje del ecuador, no es todavía una teoría heliocéntrica. El heliocentrismo se formuló unos años más tarde, la teoría pocos años más tarde. Respecto a su visión de la música, se atribuye a Pitágoras el descubrimiento de las leyes e intervalos musicales regulares. Observó que la altura de los sonidos está en relación con la longitud de las cuerdas y que por tanto los intervalos musicales podían expresarse mediante determinadas proporciones numéricas, matemáticas. Y para ello dicen que inventó el monocordio. Hay también una teoría, o sea, una historia que se cuenta, pero que es claramente falsa, que dice que Pitágoras pasaba por una herrería y observó los sonidos, había unos obreros dando golpes con los martillos y empezó a observar que el martillo de doble peso producía una octava más grave que el martillo de mitad de peso. Pero bueno, es una idea bastante arriesgada que Pitágoras hubiese hecho ese experimento y además concretamente de ese modo. Respecto a otros intereses de los pitagóricos, resulta muy curioso la aplicación, la atención a la medicina, a los cuidados del cuerpo. Considera Pitágoras que el cuerpo es un microcosmos, un pequeño orden, en el que el alma representaría la armonía. La música, la medicina, tiene la función de restablecer esta armonía cuando es perturbada. Y realizaban los pitagóricos ejercicio, daban largas caminatas y, y hacían dietas muy estrictas. Ya digo, más bien dentro de una forma de vida mística que una forma exacta de medicina que luego más tarde se originaría ya con Hipócrates, que toma algunas cuestiones de los pitagóricos, pero no de la misma manera. Fueron los pitagóricos, Pitágoras fue el primero que situó los pensamientos en la mente y no en el corazón. Esta novedosa idea, esta novedosa teoría, fue desarrollada por Almeón de Crotona, que fue un pitagórico que vivió siendo ya muy anciano Pitágoras, que fue quien escribió el primer tratado de medicina occidental, el pitagórico Almeón de Crotona. Y ahí desarrolla la teoría del origen de los pensamientos. La medicina para Pitágoras se insertaba, como digo, en su modo de vida ascético y buscaba la purificación del cuerpo a través de dietas estrictas. No sabemos
Se dice que eran veganos, si podían comer algunas partes del animal. Por ejemplo, en una de sus prohibiciones pone no te comas el corazón. O sea, corazón, criadilla, cerebro, eso no podían tomarlo. Pero puede ser, no está claro si algunas partes sí, otras no, algunos peces sí, otros peces no. Y todos los vegetales, como vemos con las habas, tampoco podían comerlo. Como practicaban un secretismo absoluto, realmente entre eso y el tiempo que transcurrió, con enseñanzas orales, pues se nos ha perdido mucha información fiable. Buscaban estrictas dietas, medidas de higiene y control de los impulsos primarios. Ellos veían también una relación en todos los seres vivos. Consideraban, digamos, que la medicina era aplicable igualmente al mundo animal. Respecto a la música, ellos pensaban, en relación a la medicina, que era perfecta para purificar el alma. Pensaban que la música producía una catarsis, una revulsión en el alma y que este alma ya purificada podía influir beneficiosamente en el cuerpo, que es la llamada meloterapia pitagórica. Y además, por supuesto, que esto lo retomó Hipócrates, el médico, conseguía la distracción del padecimiento en el enfermo. Respecto a su relación con el deporte, Pitágoras fue preparador de atletas en la ciudad de Crotona y de ahí se dice que quizá debido a su modo de vida, que era, digamos, radicaba el éxito en las competiciones deportivas, pues ganaba muchas veces los certámenes olímpicos. Dicen que podía haber influido las teorías nutricionistas de Pitágoras. La particularidad, de todas formas, del sistema pitagórico fue encontrar en las matemáticas una clave para resolver el enigma del universo y un instrumento para la purificación del alma. Vamos a ver un apartado especial que es el que vamos a dedicar a las pitagóricas, a las mujeres en la escuela de Pitágoras. La relación de Pitágoras y sus seguidores con las mujeres se insertaba dentro de la tradición órfica que ya hemos nombrado. Las almas no tienen sexo, de tal manera que las mujeres y los hombres son recibidos por igual dentro de la fraternidad. Este hecho, además de que facilitaba la pervivencia de la escuela y a las sociedades, contribuía a expandir sus enseñanzas. Se dice que las mujeres pitagóricas fueron las primeras científicas y además las primeras filósofas en la antigüedad. Fueron todas pitagóricas y que estudiaban astronomía, matemáticas y música. Distingue Gis Menage hasta 17 mujeres pitagóricas. Entre ellas destaca, aquí la vemos en la imagen, Teano, que fue primero discípula y después esposa de Pitágoras y madre de 3 o 4 hijos del filósofo, según algunas versiones. Siempre sobre esto hemos escogido las versiones más extendidas. Naturalmente hay todo tipo de versiones y variantes sobre cada uno de los aspectos que estamos tratando. Teano fue autora de tratados sobre la proporción áurea, sobre los poliedros irregulares y sobre la ética o piedad. Colaboró con Pitágoras en complicadas cuestiones de geometría y le ayudó a identificar la densidad del éter, que para Pitágoras era una masa que rodeaba la Tierra y llenaba el espacio. Siempre, según las versiones más extendidas. De ella no conservamos escritos. Parece ser que ella y sus hijas trataron de mantener el legado del maestro y que alcanzaron ellas mismas una gran fama como curanderas en el terreno médico. No sabemos realmente cuáles fueron a ciencia cierta sus enseñanzas o todas las que están recogidas a su nombre que proceden de otros discípulos de la escuela. Parece ser que fue capturada y torturada para que revelase los misterios de la secta, pero rehusó hablar. Y una historia anecdótica, es ligeramente desagradable, no obstante resulta curiosa. Bueno, aquí tenemos algunas filósofas que, por ejemplo, hubo otras de tiempos posteriores que fueron, por ejemplo, Vitalo, o aquí tenemos otras, o después tenemos las hijas de Pitágoras, como Mía, por ejemplo. Y esta mujer, que fue Tímica de Esparta, cuenta Jámblico
que muy posteriormente a la muerte de Pitágoras, un grupo de pitagóricos fue perseguido porque un tirano se encaprichó digamos, de apropiarse de sus secretos. Y fueron perseguidos y un grupo de ellos llegaron a un campo de habas y como tenían prohibido pisar las habas, se pararon, fueron capturados y muertos. Pero Timica y su esposo Milias venían retrasados porque ella estaba embarazada y no podía caminar tan rápido. Los capturaron y a él le preguntaron que le dijeron que sus compañeros habían muerto por no haber querido revelar el secreto sobre las habas. Y pero que él podría salvar la vida si lo revelaba, si lo decía. Y él dijo, pues yo prefiero pisar las habas antes que revelar el secreto. A ella se dice que la torturaron pensando que hacer una mujer no guardaría fidelidad a la escuela y tendría miedo y revelaría los secretos. Y se dice que en un ataque era espartana, debemos decir que era gente especialmente dura, los espartanos eran verdaderamente distintos de los demás griegos, era espartana y se dice que en medio de la discusión con el tirano se mordió la punta de la lengua y se la escupió al tirano para demostrar que no por ser mujer iba a revelar los secretos de la secta, ni tampoco tenía miedo ni lengua ya para hablar. Por último, veamos algunas enseñanzas y algunas frases que se atribuyen a Pitágoras. Las enseñanzas de Pitágoras, algunos lemas son simplemente a través de preguntas y otras son sentencias, digamos, categóricas que se atribuyen al maestro o bien incluso a miembros de su escuela. Entre las preguntas que se atribuyen es, por ejemplo, ¿qué es lo más sabio? La medicina. ¿Qué es lo más grande? El universo. ¿Qué es lo mejor? La felicidad. ¿Qué es lo más poderoso? El conocimiento. ¿Qué es lo más bello? La armonía. Y luego tenemos, por ejemplo, unas sentencias como no digas pocas cosas en muchas palabras, sino muchas cosas en pocas palabras. O mide tus deseos, pesa tus opiniones, cuenta tus palabras. O la perfecta igualdad no existe sino entre los muertos. Educad a los niños y no tendréis que castigar a los hombres. Cállate o di algo mejor que el silencio. La razón es inmortal y todo lo demás es mortal. Vamos a terminar aquí este pequeño acercamiento que hemos hecho a este filósofo y personaje singular de la antigua Grecia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María Dolores, muchísimas gracias. La verdad es que hemos disfrutado mucho. Has demostrado que sabes mucho y que lo sabes contar muy bien. Y la verdad es que hemos tenido muchísima aceptación y todo el mundo estaba encantado oyendo tu conferencia. Yo tengo que reconocer que aun conociendo, por supuesto, el Pitágoras, pues la verdad es que había muchas cosas de su vida que no conocía. Y me llama muchísimo la atención de que estamos hablando de un señor que nació en el año 590 antes de Cristo. En esa época, este señor fue capaz de hacer todo lo que hizo, de crear una escuela, de tener un grupo que le siguió, que Platón, que fue uno de sus principales discípulos y que fue el que más difundió su legado, decía que era el fundador de una forma de vida y Efectivamente. que en esa época ya cogió a las mujeres y las puso prácticamente al mismo nivel que los hombres, porque para él las mujeres tenían las mismas condiciones que podían tener los hombres. Estamos hablando del siglo VI antes de Cristo, ¿eh? Por lo tanto, esto hay que ponerlo todo en su contexto y en su valor, en su Efectivamente. tremendo valor. Y después, pues comentar que en su escuela, él creó una escuela y una de las máximas de la escuela era el secretismo y que no todo se tenía que comentar a todo el mundo y que todos habían aceptado o aceptaban que todos los conocimientos que allí se iban descubriendo,
que se los otorgaban principalmente al maestro. Y por eso es por lo que ha pasado a lo mejor como que descubrió tantas cosas que a lo mejor no eran solamente de él, sino que eran de su escuela. ¿Estamos de acuerdo, María Dolores? Hombre, lo evidentemente, o sea, está claro que él solo no pudo hacer tantísimos cálculos y una cosa tan extensa. Pero sí es cierto, y es muy importante, el sentido de la lealtad y de unión, como eran una piña. Entonces nadie quería tener un mérito ni destacar, sino todo se le atribuía al maestro y realmente para nosotros que no tenemos ningún escrito del maestro ni digamos, del núcleo cercanísimo, pues nos viene hasta bien, porque podemos decir los pitagóricos o atribuidos a Pitágoras y considerarlo ya como un símbolo, porque efectivamente en él se une, es un personaje tan singular porque sabemos que es histórico, o sea, Pitágoras realmente es un personaje real, no es como Orfeo, que no vivió, y no obstante dio lugar a una teología y tantísimos seguidores, cosa que es muy específico de la civilización griega. Yo, salvando además las distancias de los siglos. Lo importante, pues que efectivamente parece que Ferécides, uno de sus primeros maestros, Ferécides Ciro, ya hablaba de la separación cuerpo-alma. Entonces, claro, pues de ahí a que las mujeres y los hombres, bueno, las almas, y también incluso pues de los animales. Por eso ya llevado al grado del ridículo que si el perrito ladraba con la voz del amigo. Pero efectivamente, ese es el gran mérito de los griegos. Por eso los griegos son importantes, porque transmiten valores universales y porque hay cuestiones, sobre todo lo relativo a lo filosófico y también a los fundamentos de la ciencia y de la moral médica, por ejemplo, y del abordaje de muchas cuestiones, no solo ya lo que objetivamente sabemos por matemáticas, en física, en medida, en música, sino que son cuestiones que siguen perdurando, dudas de la humanidad. Para Pitágoras, de ver un cuerpo muerto y decía, bueno, ¿y qué es qué diferencia hay con el vivo? Pues que a este lo ha abandonado el alma, el hálito vital. Él decía que el alma era una combinación del spiritus vitalis, del hálito vital, de la inteligencia y la personalidad. Y entonces, realmente, más allá de los griegos, pues em, y para Occidente mucho más, no ha habido más, por eso son importantes. Por eso defiendo yo el estudio de los griegos, no que todo el mundo tenga que ser especialista, pero sí es verdad que hay muchas cosas que hay que saberlas porque son importantes y porque perduran. Y que nosotros somos herederos del mundo griego, por supuesto que sí. Eh, dice Arco y hablaba de la reencarnación. Ya pensaba en que el alma no se quedaba en el muerto. Y incluso hablaba de que podía reencarnarse en incluso en los animales. Y la verdad es que qué moderna es aún la teoría, por ejemplo, en cuanto a medicina, que hablaban ya de la conveniencia de la dieta, del deporte, en fin, es que no hemos avanzado tanto en tantos siglos, ¿eh? En Bueno, tengo tecnología, muchas preguntas. en tecnología hemos avanzado mucho, pero sí que es verdad que, y también, por ejemplo, en la ética médica y cómo ellos abordaron Pitágoras, no fue ya propiamente médico, pero es verdad que los primeros médicos, yo es que hago un ciclo especial sobre medicina antigua, de medicina griega, y es cierto que hay maneras de abordar la enfermedad, también la incurable, que es válida a día de hoy por completo. Casi nada, ahí queda eso. Ahí Bueno, queda. tienes muchas felicitaciones, ya te diré después desde dónde, pero también tienes muchas preguntas. Y por ejemplo, Laura Galvez, que es una muy buena amiga de la casa, que está todas las tardes en las conferencias del Ateneo y que yo siempre me gusta o sea, agradecerle el que esté ahí, que haga siempre tan buenas preguntas como hace, te pregunta, me gustaría saber cómo influyó la escuela pitagórica en la sociedad de la antigua Grecia. Muchas gracias, Laura, por la pregunta. Me parece muy interesante. Porque mira, en la antigua Grecia, digamos toda la antigua Grecia, nos vamos a centrarnos donde desarrolló la sociedad pitagórica, la doctrina pitagórica, su actividad
social y política fue en la ciudad de Crotona y en algunas otras ciudades de la Magna Grecia. Entonces, ellos intentaron, digamos, realmente era, se les llama aristocratizante en el sentido que guardaban una jerarquía, pero ellos es verdad que intentaron que la gente no tuviera ese ansia de posesiones y esas disputas que había continuamente por las herencias, por las cosas. Entonces quisieron que la gente consiguiera una armonía moral, una armonía social. Y esto intentaban hacerlo precisamente quitando la importancia a las posesiones materiales. Por eso yo decía que había que aprender a renunciar a acumular cosas, porque al final nos íbamos a morir. Y tras la muerte pasaríamos por un juicio que nos enviaría a una cadena de metempsicosis. Digamos que cuanto peor lo hubieses pasado aquí, ya llevarías como ensayado una parte y ganarías, te podría saltar algunos escalafones que serían malos, pues con las personas que ellos veían con muchos problemas físicos, bueno, pues este que está penando por otra vida. Entonces, la influencia fue que las enseñanzas morales, la gente, se habla de más de 400 seguidores solo en la ciudad de Crotona. Todo el mundo quería participar, lo que pasa que es verdad que era difícil ser aceptado. Entonces tuvo una gran influencia porque todo el mundo se asombraba del modo de vida pitagórico, aunque todos no pudieran ser iniciados digamos, en las doctrinas de ellos. Fueron un referente moral, fue un revulsivo para la vida de la antigüedad en aquel momento, que era, bueno, pues vivir cada uno lo mejor que podía, comer todo lo que pudiera. Entonces, en ese sentido, supuso un cambio radical y además acercar a la gente de qué te sirve tener este palacio lleno de oro si cuando te mueras tu alma se va sola. Una maravilla, y más pensando en la época. María Dolores, tú has comentado que eran vegetarianos, pero realmente podían comer también carne. Entonces no eran realmente vegetarianos, solo vegetarianos, sino que tenían una forma de, digamos, de alimentarse particular. Pero principalmente se alimentaban de vegetales. Sí, bueno, porque esto está inserto en la teoría de la hermandad, de la fraternidad en todos los seres con alma, decía Pitágoras. Entonces, como pensaba que todos éramos parientes, pues procuraban no comer animales. Tenían prohibido, pues eso, usar piel de animales, tejidos, dice que ellos iban siempre con tejidos de lino y que tenían prohibido, que eso también existía en Egipto, se enterraban siempre con ropas de lino y no de lana o de piel de animal. Entonces, el hecho de no comer carne de animales no está claro. O sea, el régimen vegetariano tienen fama de vegetarianos, pero es cierto que él, por ejemplo, dice no te comas el corazón, y en algunos preceptos se habla como de una parte del animal. Entonces, bueno, ahí no podemos afirmar, se dice, tienen fama de Y, ser vegetariano, pero es para no comerte a tu amigo. y tampoco comían todos los vegetales, porque las Bueno, lo habas de las tampoco habas ya eran sagradas. lo de las habas es el misterio más grande. Pero bueno, se puede, como no lo decía, pues nos Muy quedamos bien. con la duda. Bueno, aquí tengo que saludar y dar la bienvenida también a una persona que me imagino que será también una buena amiga ya. Se llama María Selva. Bienvenida, muchas gracias. Y te pregunta, ¿cómo Pitágoras logró establecer una conexión tan profunda entre las matemáticas y la filosofía? Pues mira, realmente, ¿cómo María, ¿no? Ha dicho, Sí, cómo ella, cómo Pitágoras, logró Pitágoras lo que parece ser, date cuenta que era hijo de comerciante, de mercader. Entonces, estaba muy acostumbrado, además, un grabador de joyas. Entonces, por ejemplo, yo como nieta de grabador también ¿entiendes? el hecho de, por ejemplo, el facetado de piedras preciosas, todos son figuras geométricas. Entonces, desde pequeño estuvo, digamos, metido. Dicen que era un niño muy inteligente, que destacó, que tenía un par de hermanos, pero que era un niño muy curioso, muy inteligente, un niño excepcional. Sobre él siempre ya es un ser cuasi divino, ¿no? Como un chamán, ¿no? Digamos. Entonces, estaba acostumbrado
al peso, a la medida y a la precisión en las cosas. Y de hecho, se dice que fue capaz de ver números que ya te digo, para él el número era una realidad mística y corpórea, era un principio. El 10 es la totalidad. Además, mira, se representa como un triángulo. ¿Cuántas representaciones divinas hay en forma de pirámide? El ojo divino, que yo siempre digo que es la delta mayúscula del griego, porque el nombre de Dios procede del genitivo de la palabra Zeus, del nombre de Zeus, y es una delta, pero realmente es la pirámide pitagórica la que nos deriva la unidad. Entonces él, como veía todo en su conjunto, el mérito de los griegos, y no solo de Pitágoras, fue la capacidad, es el humanismo, es la capacidad de interrelacionarlo todo. No había una cosa concreta que diga los astros están ahí y la astronomía es aparte de la geometría, sino que eran capaces de relacionar la medida terrenal con la medida celeste, el facetado de un cristal de una piedra preciosa con una forma, con una gota de agua y con un grano de arena. Eran capaces, sin métodos, sin medios técnicos o tecnológicos, y técnico muy poco, de poner en relación. Entonces, la característica fundamental del genio griego es la capacidad de asociación entre las distintas disciplinas. Por eso para los griegos no existe ni ciencias, ni letras, ni astrónomo, ni músico, sino que el sabio es sabio siempre porque domina muchas cosas. Muy bien, perfecto y perfectamente explicado. Roberto Vilan, que desde Argentina te pregunta, buenas tardes, Hola, ¿qué fue lo más importante que descubrió Pitágoras, aparte de su famoso teorema? Y te dice que te da las gracias desde Vicente López en Argentina. ¿Qué es pues lo más importante para ti que se le atribuye a Pitágoras, aparte de su famoso eh, pues a aparte de mí su famoso teorema de Pitágoras? a mí me parece mucho más importante, porque realmente el teorema, como he dicho, no lo inventó Pitágoras. El teorema procede o sea, lo usan ya en la antigüedad para las grandes construcciones arquitectónicas. Esto se ha utilizado antes. A mí me parece que lo más espectacular es, digamos, la base que puso Pitágoras 6 siglos antes del nacimiento de Jesucristo, antes de Jesucristo, para tener en cuenta una vida espiritual, y una creencia en que el cuerpo muere. Él decía, eres un alma que sostiene un cadáver. Es que Pitágoras, yo digo muchas veces, con tantas dietas estrictas, el pobre ya decía unas cosas, pero es verdad. O sea, es verdad que fue el primero en que hizo caer en la gente la idea de que, bueno, hay que llevar una vida ordenada, hay que ser amable con los esclavos, hay que vivir de otra manera, porque nos vamos a morir y nuestro cuerpo se va a morir, pero nuestra alma no. El convencimiento, el haber tomado las doctrinas órficas, que era un sustrato cultural que pululaba, ¿no? El hinduismo, el zoroastrismo, había un sustrato común. Las culturas antiguas tienen muchas cosas en común. La gente a veces no se da cuenta, piensa, bueno, uno está en un lado, otro está en otro lado. No, ellos hacían largos viajes y se relacionaban, eran acogidos por otros sabios y que intercambiaban conocimientos y disquisiciones filosóficas. Es que lo bueno que tienen los griegos es la capacidad de observación de las cosas. Y esos periodos de silencio y ese aislamiento que hacían de hibernación, de recluirse en una gruta, ¿no? Decía que estuvo recluido, pues les proporcionaba una capacidad mental que muchas veces más bien se ha ido perdiendo con el avance tecnológico en algunos aspectos, ¿no? Entonces, para mí eso Eh, es lo más importante, su teoría, ser capaz de ver más allá de la realidad corpórea y de la vida cotidiana, decir, oye, mira, mm, que el alma no se va a morir y que todo lo que ha existido existe eternamente. O sea, esto que asocia tanto bueno, a la exposición científica, ¿no? Que dice que la materia no se crea ni se destruye, sino que se transforma, que no hay nada nuevo, que periódicamente van pasando las mismas cosas y las mismas personas. Me parece fascinante. Fascinante es todo, y más en esta persona o en esta escuela. María Dolores, volviendo un poquito hacia atrás,
yo estoy intrigado y no sé si tú me podrás ayudar a salir de esta duda. Vamos a ver. Cuando él está en Egipto, cuando él va a Egipto, que es un periodo tan importante, muy Ujú. importante, parece ser que es detenido y consigue escapar y no se sabe muy bien cómo consiguió escapar. ¿Tienes alguna teoría al respecto? ¿Y qué opinas del periodo tan trascendental y cuántas cosas aprendió allí en Egipto? Bueno, a mí me parece una época increíble. Para empezar, la casta sacerdotal egipcia, que era además la que dominaba la medicina, o sea, en Grecia, por ejemplo, la medicina estaba en manos de personas hábiles con las manos, digamos, de legos, de laicos. Pero la casta sacerdotal egipcia era muy poderosa, muy cerrada y además muy sabia. Entonces, me parece fascinante lo que comenta Antífono, que había sido el único extranjero en ser admitido por los sacerdotes en las casas de la vida egipcia. Entonces, yo creo que aprendió pues todo lo habido y por haber que pudieran transmitirle, porque para empezar, el aprendizaje de la lengua, que es tan importante, y haber sido una persona, dice que los rechazaban, ¿no? Que los rechazaban continuamente y que se iba a otro santuario, a otro templo y que se ponía allí a pedir y que se sorprendían de ver la resignación, digamos, la humildad de este tipo que pedía entrar, o sea, ya para empezar, que un extranjero quisiera meterse allí, era llamativo, pero dicen que estaban impresionados por aquello. Él aprendió la geometría y muchísimo de astronomía y también sobre cuestiones esotéricas que practicaban los egipcios. Naturalmente que en Egipto la reencarnación no se ve como se veía, se era más que nada la vida después de la muerte y los viajes tal como ellos, tan bonitos como ellos lo creían bueno, los libros de los muertos y demás, que no soy yo especialista en Egipto, pero me fascina. Y entonces sí, lo que ocurrió es que el rey persa Cambises, sabéis que invadió Egipto. Y entonces Pitágoras fue capturado. Pero como era una persona especial, cuando llegó a Babilonia como prisionero, lo que hizo fue asociarse con los seres chamánicos de allí. Entonces yo lo que entiendo, porque no hay una versión directa que diga, y en tal año lo liberaron o consiguió escapar de tal manera. Esto no existe. De tal manera que lo que yo pienso es que al ser una persona que se ganó el respeto en aquella época, los magos, los chamanes, hombre, eran personas respetables que había que tener un cierto cuidado de no, digamos, de no molestarlos mucho, pues que simplemente pudo salir por el propio respeto que causaba y al mismo tiempo todo dice que aprendió las artes de la adivinación, que o sea, que Pitágoras se fue enriqueciendo con el contacto de cada cultura. Y además no fueron pocos años, porque se habla de que en Babilonia estuvo más de una década. Y en Egipto 22 años, se dice. Luego le dio tiempo de medir los bordes del Nilo un montón de veces, de ver las proporciones, de, por supuesto, de ampliar sus conocimientos matemáticos y bueno, lo de las pirámides, ¿no? En fin, yo pienso que pudo salir por medios propios, vamos, que no lo tuvo Para que tan veas difícil. que los conocimientos siempre te abren puertas, Pienso que sí. siempre Lo te más abren puertas poderoso, y ¿eh? y nunca molestan. Pitágoras dice que lo más poderoso es el conocimiento. Yo, de las citas que tú has puesto ahí, hay una que un poco me apropié yo y la digo en muchas ocasiones. Es aquella de que enseña a los niños y no castigarás a los hombres. Claro, eso se debe a la participación en la vida política y social de Pitágoras. ¿Eh? O sea, él se interesó, a diferencia, por ejemplo, de otros filósofos que hicieron grandísimos descubrimientos y también desarrollaron actividades filosóficas muy profundas, pero concretamente sobre la educación, cómo puede darse cómo puede irse plantando la semilla para una buena armonía social. Bueno, pues resulta curioso en una persona que vivió hace tantos siglos. Estamos hablando de 27 siglos atrás. Bueno, Pedro Fernández te pregunta, ¿de qué manera su búsqueda de la armonía y el equilibrio
se reflejan en las contribuciones matemáticas y filosóficas? Bueno, la armonía y el equilibrio, bueno, ya lo he comentado. Pitágoras, digamos, tiene un concepto fundamental. Si tú tuvieras que decir algo solo de Pitágoras, no dirías matemáticas, se diría la armonía, porque la armonía rige para la medicina, para la sociedad, para las matemáticas, para los pesos y medidas, para la música. Entonces, él lo que hace es que como considera que toda la realidad puede ser divididas, que ahí donde le vino la gran lucha con, digamos, bueno, lucha no, porque no Platón. coincidieron en vida, con Aristóteles, él consideraba que todo remite al uno. Es además descomponible en proporción y manifestable y reductible a proporciones matemáticas. Era capaz de poner pues las escalas musicales, las proporciones matemáticas, pues yo qué sé, pues tres cuartos, ¿no? De las proporciones musicales. Y así lo hace mejor al sonido esférico de los astros. Entonces, Pitágoras lo que hizo fue ponerlo todo en asociación. Incluso él llegaba, puso el número como centro del universo, pero al mismo tiempo intentó que hubiera siempre un contrapeso a ese número, la dualidad. Y, por ejemplo, Aristóteles decía, pues no, el número no puede ser el arjé, el origen de las cosas, porque entonces quiere decir que llegamos a una realidad no descomponible. Y a partir de ahí, pues ya empezó a ponerse a Pitágoras, pero Pitágoras lo que hizo fue ponerlo todo en relación. Entonces, como su centro de las cosas podía ser representada con formas geométricas, que eran referentes numéricos, pues a partir de ahí los fenómenos celestes y los fenómenos musicales y las aguas del mar, o sea, Pitágoras realmente mm, vio la realidad como un conjunto y el alma humana como un conjunto inmaterial, inmutable dentro de esa realidad eterna. Eso fue lo que, digamos, la esencia de la teoría de Pitágoras. No sé si he contestado la pregunta. Yo creo que sí. Bueno, Sauro Pelta, que también me suena que está muchas tardes con nosotros y yo se lo agradezco también mucho, dice, tengo una pregunta. Ya que ciertos filósofos como Pitágoras formaron sectas religiosas influenciadas por mitología, el paso del mito al logos fue más difuso de lo que parece. Bueno, ciertamente se dice que la hermandad pitagórica, que nosotros llamamos secta, pero que no tiene realmente las connotaciones estrictas, tal como las entendemos hoy en día. Bueno, hay gente que ha querido ver incluso en el vegetarianismo de Pitágoras, por ejemplo, decir que tenía muchos seguidores porque las personas privadas de carne tienen déficit de vitamina B12, que hoy en día lo sacan los vegetarianos y veganos de suplementos alimenticios, pero que en aquella época no existía y entonces las personas debilitadas en su voluntad eran más fácilmente manejables. Verá que yo no sería tan dura en el sentido de que estamos en un contexto cultural totalmente distinto al que vivimos hoy en día. El paso del mito al logo, a mí me gustaría aclararlo primero una cosa. A veces nosotros hablamos de los filósofos o de los primeros médicos y se dice el paso a la medicina racional, no, o la filosofía racional, el mito. Bueno, los antiguos no eran menos inteligentes. Parece que es que ahora somos tan listos que estamos ya los racionales y los otros poco menos que eran irracionales. No. Quiere decir que digamos, los referentes culturales y los intereses y las necesidades de aquella época se movían en parámetros, en coordenadas distintas a las nuestras. Entonces, ciertamente la historia se pierde en el mito. La palabra mito y la palabra logo significan lo mismo. En griego, mito es un relato y la palabra logo, que además tiene un significado inmenso, tiene muchas variantes, digamos, tiene muchos significados, pero el primero es que también es relato. La única diferencia es que en uno, digamos, se ha hundido tanto y tiene tantos elementos fantasiosos
o por lo menos incontestables, inconocibles, elementos tan complejos que los dejamos simplemente en relatos y en mitos, incluso muchas veces ni siquiera vemos la simbología, porque sobre el mito nosotros hemos hecho estudios, particularmente yo he hecho estudios sobre los mitos y se concluye que no se sabe lo que es un mito. Se sabe todo lo que representan los mitos, muchas cosas, pero no lo que realmente es. Y luego, efectivamente, estamos en un estadio muy antiguo de la sociedad. Pues si esta escuela nació en el siglo VI antes de Cristo, ahí estarían circulando naturalmente nociones religiosas, entendamos, religiosas. Mira, en griego no existe ni la palabra religión. Esto es importante. Cuando yo hablo de religión o de mitos, o hablamos en general, no estamos haciendo referencia a nada que nos podamos imaginar en nuestra cabeza, porque no lo conocemos, sino que son manifestaciones humanas ante pues, miedos o ante incertidumbres, tradiciones que vienen de antiguo. Entonces, efectivamente, que está en la frontera, porque es que está en la frontera, es como si decimos Homero. Nosotros podemos decir, puede ser que existiese Aquiles, porque se han encontrado restos arqueológicos de guerreros que efectivamente determinan que hubo varias guerras en Troya y que esta tumba pudo corresponder con ese núcleo aristocrático en el que viviría su... Ahora, que se le apareciese Atenea, que le dijese no sé qué, que Afrodita, pues hombre, eso evidentemente ahí tenemos nosotros que ver lo que es leyenda pura, mito puro, relato, cuentecito, o lo que es, puede tener un fundamento histórico o por lo menos de proyección filosófica posterior, porque la filosofía tiene mucho de abstracción y de conexión, y Pitágoras pues lo que hizo fue realmente con la teoría órfica. Me parece muy interesante la pregunta, porque claro, Orfeo es una persona que no existió y deja detrás un reguero de seguidores, incluso la iconografía, todos los referentes, viajeros del más allá. ¿Cuántas películas hay de los viajeros del tiempo y de... ¿Mm? Entonces, lo que efectivamente Pitágoras lo que hizo fue poner en relación el sustrato cultural griego y de todos los pueblos que conoció con sus propias inquietudes y sus propios intereses sociales, políticos y humanos. María Dolores, Cristian Villalobos te dice, ¿cómo influyó la figura de Pitágoras en la música y la teoría musical? ¿Cuáles eran sus ideas sobre la armonía y la proporción en la música? Y te saluda desde Chile. Pues muchas gracias por la pregunta. Mira, Pitágoras, a partir, digamos, de la determinación del descubrimiento de los intervalos musicales regulares, se ha mantenido, esto se mantuvo pues hasta la polifonía. Y él, mira, es curioso porque Pitágoras, por ejemplo, ya te digo, él lo que hizo fue con la longitud de la lira, que sé que inventó luego el monocordio para poder ver cómo dividiendo por dos iba saliendo un sonido más agudo, y así fue como hizo los intervalos según determinadas proporciones numéricas. Entonces, pues es esencial, o sea, es uno de los pilares de la música. Incluso después ya en el plano metafísico, la música de las esferas, hace poco tiempo que digamos que los científicos han podido determinar como un sonido cósmico de no sé cuántos millones de decibelios, que esto es una cosa que ahora se puede demostrar o medio demostrar, y él simplemente lo esbozó pues como una reflexión. Eh, Te paso una última pregunta y después te haré un comentario yo y iremos cerrando. Dominica Pérez de Castro te dice, felicidades, Rolly, como yo esperaba. Tu erudición está demostrada. Pitágoras te daría un abrazo tras oírte. Y te pregunta o te comenta, las matemáticas y la filosofía están íntimamente relacionadas. ¿No crees? Pues muchísimas gracias, querida Domi, por tu comentario. Una persona vinculada desde sus orígenes al Ateneo de Madrid. Es una persona muy culta.
Es una gran amiga y además la admiro profundamente. Una escritora magnífica, tiene unos libros de poemas Pues preciosos. la felicitamos y le agradecemos el que haya querido compartir esta tarde con el Ateneo de Valencia. Me siento muy honrada porque es una persona de una talla humana e intelectual de verdad singular. Pues mira, Domi, las matemáticas tienen una relación íntima con la filosofía desde su propio nombre. Da matemática lo que hay que aprender. Y efectivamente, todo lo que hay que aprender, hay que pensarlo y hay que reflexionar y hay que poner las cosas en relación y ver más allá de lo que lo más inmediato que son los sentidos físicos y los sentidos sensoriales. Hay que ver más allá, ¿eh? Sentir y reflexionar e interrelacionar. Luego, yo creo que efectivamente por eso Pitágoras, a mí no me gusta definirlo nunca como un matemático, porque solamente la matemática es una parte de la filosofía en los antiguos. Y realmente el origen de la matemática y el origen de la filosofía van unidos. La matemática es una parte de la filosofía. Y entonces yo defino a Pitágoras siempre como un filósofo, también un místico y por su doctrina, como dijo antes el señor de Chile, religiosa. Bueno, entendamos siempre religiosa que no tiene que ver con lo que nosotros entendemos ahora en el siglo XXI como religión. Y sí, yo pienso que los saberes no deberían ser compartimentos estancos y bueno, claro, estamos en un mundo de superespecialización y todo el mundo no puede saber de todo muchísimo, pero bueno, tampoco hay distinciones tan radicales y tan limitantes a veces entre los saberes. Estupendo. Bueno, yo quería terminar preguntándote, pues que Jámbrico decía que los discípulos de Pitágoras lo tenían como un ser divino. Y me consta que después, durante muchos años, mucha gente lo ha seguido siguiendo y divinizando. ¿Es así? ¿Esto es así? Bueno, realmente para lo que se dice, bueno, incluso decía que Pitágoras tenía un muslo de oro. ¿Eh? Porque sería a lo mejor una marca de nacimiento, digamos, singular, especial, un distintivo. Sí es cierto que en este tipo de sociedades mistéricas, la palabra del maestro es ley. Estamos en un estadio antiguo de la sociedad, no llegando a las sectas que hay un poco tantísimas, tan corrientitas que hay hoy en día, no la típica sectita de pero sí es hombre, porque, por ejemplo, Pitágoras le daba un valor a la honradez, al respeto, no matar a otros, pero tampoco tomar la propia vida, por ejemplo. Entonces, él estaba en contra del suicidio, porque decía que cada uno tiene que cumplir el tiempo que la divinidad le haya asignado, la divinidad como concepto abstracto. Y en ese sentido, pues las sectas de hoy no respetan ni la vida, ni el cuerpo, ni nada de las personas que están dentro. Entonces sí, yo creo que era una especie, decían en los pitagóricos, hay un ser divino, otro humano y otro como Pitágoras, en alusión a que era una persona especial, con unas capacidades que podían sobresalir muchísimo sobre el común de los humanos, y por eso estaba como a caballo entre los dos. Yo pienso que sí, que para ellos la palabra del maestro prácticamente era ley y les reconfortaba y les daba seguridad. Era, era su ídolo, su Pues icono. muchísimas gracias. Muchísimas Loli, gracias a María vosotros. Dolores, que sepas que has tenido muchísima gente siguiéndote. Muchísimas Ha habido gracias a gente todos. desde Buenos Aires, desde la Florida, desde Múnich, desde Chile, desde Uruguay y desde España, pues desde Barcelona, desde Sevilla, desde Madrid, desde Canarias, etc., etc. Gracias a ti, hoy nos has acercado a una figura tan emblemática y la conocemos todos ya mucho más y mejor. Tengo Muchísimas que gracias a agradecer, no vosotros. quiero que se me olvide, agradecer a los compañeros informáticos que hacen posible que esto salga como viene saliendo. Tengo que recordarlo siempre porque es así. Tenemos 165.000 suscriptores ya en todo el mundo y las conferencias que hacemos a la vez en presencial
cuando tenemos a la persona, no ha sido el caso de hoy, pero normalmente en Valencia las hacemos en presencial y a la vez en online. Hoy, como tú estabas fuera, ha tenido que ser en online. Después colgamos las conferencias en el canal de YouTube del Ateneo, por lo tanto todo el mundo las puede ver en otra ocasión o volverlas a ver en otra ocasión. Y ahí tenemos conferencias que tienen la módica cifra de 2,5 millones de visitantes, por lo tanto, muchísimas gracias y siempre digo que ello es debido pues a la calidad de nuestros informáticos. Hoy ha estado Alfonso Hernández, Manu Jimeno, Jesús Ros y Paula Frasquet, y por supuestísimo a la calidad y a la colaboración de los mejores ponentes, que como hoy ha sido tu caso, María Dolores Muñoz Fernández, pues os agradecemos infinitamente. Muchísimas gracias por haber aceptado estar con nosotros en el Ateneo en esta tarde y por supuesto espero y deseo que no sea la última vez que te tengamos con todos nosotros. Muchísimas Muchísimas gracias, gracias a María. vosotros, Vicente. Muchas gracias al Ateneo de Valencia y a todos. Nosotros siempre digo que estamos al servicio de la sociedad civil, no solamente de nuestros socios, que lógicamente tienen que estar por delante, pero también a la vez de la sociedad civil. Y no solamente de la sociedad civil valenciana, sino española e internacional, como sí es. Y todo lo que hacemos, por supuesto, lo hacemos con el único fin de dar opciones de cultura y de ocio a todas las personas que confían en las conferencias del Ateneo. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias, María Dolores, y buenas noches.